Va. Muy buenas noches, saludos a todos, bienvenidos a este conversatorio auspiciado por ILFIS, el primer conversatorio de este año. Feliz año para todos, que este sea de mucho éxito y próspero. Les habla Luis Ibirma desde Caracas, Venezuela. El día de hoy vamos a tener un conversatorio que será dictado por el ingeniero José Prada. Lleva por título el conversatorio de hoy, Protección de mercancías por FM Global, por Factory Mutual Global. Y en este conversatorio lo que se va a intentar es hacer una comparación entre los aspectos más relevantes de las hojas técnicas de Factory Mutual y en lo que se refiere a la protección de mercancías o lo que es lo mismo, protección de almacenamientos, y comparar esos aspectos relevantes con los criterios de protección que establece la norma NFPA 13. Ese es el principal objetivo de este conversatorio. Em, José es un experto en la materia, muy conocedor de estas normas, tanto de la NFPA 13 como de la Factory Mutual. Así que bueno, les va a dejar mucha enseñanza, préstenle toda la atención que puedan. Le vamos a agradecer como siempre que mantengan sus micrófonos apagados y si tienen cámara, que verifiquen lo que muestran, por si acaso. Al final se le contestarán las consultas o las preguntas que ustedes tengan. Pueden ir también anotándolas en el chat o si no la anotan en un papel y al final la dicen a viva voz. Al final se les responderán todas las preguntas que tengan a bien hacer. Sin más, le vamos a dar la palabra a José, que también tiene algunos anuncios que hacer. Bueno, estos anuncios los puedo hacer yo, estos anuncios preliminares. Avanti. Los anuncios que tenemos que hacer es que están abiertas las inscripciones Estoy para compartiendo mi los... pantalla. Se ve Sí, la... lo estamos viendo acá. Estamos viendo en pantalla el calendario de ILFIS para este mes de enero. En este mes de enero inician estos tres cursos: el diplomado en dinámica de incendios, el curso de hidráulica básica aplicada a sistemas de protección contra incendios y el diplomado internacional de diseño de sistemas contra incendio para la protección de mercancías. Justamente el tema de hoy de este conversatorio es una extracción del material que se comparte de la enseñanza que se da en el diplomado de diseño de sistemas contra incendio para la protección de mercancías. Entonces, las inscripciones para estos cursos, para estos diplomados y para este curso de hidráulica básica están abiertas. Todavía quedan cupos. Pueden comunicarse para formalizar su inscripción, los que están interesados, con su ley. Su ley Silva va a compartir dentro de poco su número de contactos. También los consiguen en los grupos de Telegram, donde seguramente ustedes todos están. Allí van a pueden contactarla por allí para solicitar la información. Muy bien, bueno, ese era uno de los anuncios que queríamos hacer, darle. Pueden consultar en los temarios de estos cursos, los temarios completos y los objetivos también en la página web de ILFIS. La página web de ILFIS, ILFIS Latinoamérica, que la tiene aquí en pantalla.com, ilfislatinoamerica.com. Allí está toda la información referente a todos los cursos que dicta ILFIS y en específico los cursos que van a abrir ahora. Sí, para que consulte cuál es el contenido. Muy bien, así que están cordialmente invitados a participar en esos cursos. Pónganse en contacto con Zulay para formalizar la inscripción. Sin más, entonces le dejo con José Prada para que inicie el Soleil. conversatorio. Soleil. Adelante, Zuley, ajá, Zuley. Soleil. Ella no es Soleil, Soleil. Soleil. Soley, sí, Soleil. Mira, Soley bueno, Silva. lo Adelante, invitamos, José. gracias. Lo invitamos a todos a participar en estos cursos y como dice Luis, gracias Luis por el comentario. Acá en el Diplomado de Protección de Mercancías tenemos, entre otros, un módulo que tiene que ver con, perdón, protección por FM Global, que está acá, el módulo 9. De hecho, la presentación en el curso es larga, es como una semana, ¿no? Si no mal recuerdo, es larga. Y se dan unas pruebas, unos ejemplos prácticos de aplicación
de las diferentes DS. Y se habla no solamente de protección de mercancías normales, tradicionales, sino de todas las mercancías de interés, papel, llantas, no recuerdo, un poquito de líquidos incendiables, ignitive Cre- liquids. Creo que eso incluye 3 horas de video, como que. Sí, es larguita más o menos. Bueno, no se oye, dice acá. ¿No me oye? Sí, te estamos oyendo. Yo te oigo. Andri Morillo dice que no se oye. Bueno, Eh, entonces vamos a, bueno, debe ser un problema de hardware del amigo. Entonces, vamos a hablar hoy un poquito, básicamente, para hablar unos aspectos generales y como en teoría la mayoría de los que están acá deben conocer un poquito de FPA, entonces vamos a ver pues hay algunas cosas que puedan diferir y vamos a tratar de hacer énfasis en cuáles son las diferencias esenciales entre los dos estándares. No vamos a ser, digamos, exhaustivos, aunque la presentación es difícil de hacerla más corta. Fuerte y claro, dice Felipe Bueno. Me disculpan, pero tengo como que raspera. Entonces, una de las cosas que vamos a comenzar hablando, una de las cosas que vamos a comenzar hablando es que los datasheets de FM Global o los FM Global Property Loss Prevention Data Sheets, ¿ok? Son las hojas de datos que utiliza Factory Mutual o FM Global, Factory Mutual Global, ¿ok? No solo para que se diseñen los sistemas, sino para ayudar a sus clientes a mejorar el riesgo. Esto es un concepto interesante que debemos entender. Una de las cosas fundamentales que diferencia lo que se hace por FM Global de lo que se hace por NFPA es que FM Global, el negocio de FM Global o el modelo de negocio de FM Global es mantener un riesgo seguro, ¿ok? Ayudar a sus clientes a tener un riesgo seguro. Pero el riesgo desde el punto de vista de aseguradora, que deja de ser, que ya no tiene el mismo concepto de riesgo que nosotros manejamos en la parte de protección contra incendio, ¿ok? Porque el concepto de riesgo para la aseguradora es un concepto de negocio. Entonces, ahí se habla de riesgo bueno y riesgo malo. Riesgo bueno es aquel riesgo que vale la pena asegurar, ¿ok? Porque las probabilidades de un incidente, ¿ok? Son bajas y por ende no se va a tener que pagar. Y hay riesgo malo, que son estas áreas que están mal protegidas, que donde hay riesgos de los que nosotros conocemos, de incendios o de otro tipo que puedan hacer que la aseguradora pague. ¿De acuerdo? Entonces, estos datasheets no están solamente orientados para el diseñador, como pasaría con NFPA, sino que hay muchos otros que están basados en recomendaciones de construcción, operación, control de riesgo de operación, desastres, etcétera. ¿Ok? Eso es importante aclarar. Entonces, estos estándares, vamos a llamarlos así, u hojas técnicas de FM Global, están escritos por científicos e ingenieros de prevención de pérdidas y se basan principalmente en el historial de pérdidas y las pruebas realizadas en sus laboratorios. Es decir, recogen alguna manera, recogen la experiencia de los siniestros, ¿ok? Más todos los ensayos e investigaciones que hacen, ¿de acuerdo? De hecho, usted puede consultar y bajar los datasheets en eh, la página web de FM Global, ¿ok? Si es la primera vez, están viendo mi navegador, si es la primera vez que ustedes entran, le van a pedir un correo electrónico, etcétera, para que se suscriban. Y ustedes pueden hacer las búsquedas por tipo de hoja de datos, que incluyen construcción, rociadores, fuentes de agua, equipos de O sea, extracción, lo que dice que hace eh, riesgos, almacenamiento, etcétera, ¿ok? Pueden hacer la búsqueda por palabras o por los números de la datasheet. Por ejemplo, si yo quiero buscar la datasheet 89, entonces yo pongo 89 y aquí me aparece 89 Storage of Class 1, 2, 3, 4 and Plastic Commodity. Pero en la búsqueda también me pueden aparecer otras hojas de datos que están relacionadas con
8.9. Hay un video ahí, ok, con otras hojas de datos. Igualmente, si yo estoy buscando un, un término en especial, yo puedo colocar, por ejemplo, protección de bandas de transporte con Bayers, y entonces aquí me aparecen todas las datasheets que están asociadas con el término conveyor. ¿De acuerdo? Entonces, estos son gratis y se pueden bajar sin ningún costo. Igualmente, se puede consultar, eso lo vamos a ver más adelante, el listado de aprobación o la Approval Guide, y también, si lo necesitan, se pueden bajar las normas de aprobación, es decir, las normas con las cuales se fabrican los equipos cuando usted entra en en un plan de aprobación. ¿De acuerdo? Estos estándares, ¿ok? Son los más conservadores en la industria de protección contra incendios. ¿De acuerdo? Y están orientados básicamente hacia la prevención de pérdida de propiedad. ¿De acuerdo? En la mayoría de los casos, FM Global es un estándar más conservador o exigente que NFPA. ¿Esto por qué? Bueno, ahora, ¿son los datasheets de Factory Mutual mejores que la NFPA? No podemos compararlos. ¿Ok? Entonces, eso es un punto importante. El objetivo de FM Global es que el cliente, acá hablamos de cliente porque así lo es, ¿ok? No necesariamente FM es la aseguradora de la empresa, puede ser la reaseguradora del riesgo o la que provee de los consultores de riesgos a otras aseguradoras o reaseguradoras, ¿ok? Pero en líneas generales uno lo ve desde el punto de vista humilde de uno, que uno es un obrero en este tema, lo ve como la aseguradora. Entonces, el objetivo de FM es que el cliente vuelva a operar con un retraso mínimo, y de hecho ese es el eslogan de ellos, ¿ok? Back to business, algo así, pues. Volver a operar con un retraso mínimo y una mínima pérdida de bienes o pérdida por lucro cesante. Aunque ustedes puedan pensar que es inhumano, el espíritu de esto no es la protección de vidas. La protección de vidas es una consecuencia de la protección de los bienes, que es un concepto que pues, puede generar una discusión aparte, un conversatorio aparte al respecto, ¿no? La, la protección, el tener como objetivo de protección solo la vida, eh, obviamente logra que los sistemas sean menos robustos, ¿ok? Pero cuando tú proteges los bienes, también garantizas la continuidad de negocio y por ende estás protegiendo vidas, ¿ok? Porque un hospital donde se protegen los bienes garantiza operación. Una escuela donde se protegen los bienes garantiza la operación para que los niños sigan yendo a la escuela, ¿ok? Una industria donde se garantiza la protección de bienes garantiza que vaya a haber continuidad de operación que garantice el sustento de un montón de familias. Entonces, a veces hay un concepto romántico sobre la protección de vida y una demonización de la protección de bienes que no debería existir, ¿ok? El objetivo de NFPA, por el contrario, es solamente proveer, y aquí hay una palabra, un término que aparece en las normas NFPA, que es muy elástico, ¿ok? Que es proveer un grado razonable de protección de vida y eventualmente de bienes, si se consulta, por ejemplo, la NFPA 1, ¿ok? Y este término grado razonable es elástico porque depende de muchas variables, porque no está específicamente cuantificado ni prescriptivamente establecido a qué se llama un grado razonable de protección. ¿Ok? Y este grado razonable de protección está orientado a estimular y no desestimular a la protección de las ocupaciones por parte de los dueños cuando tienen que aplicar un requerimiento exigido por un código o similar asociado a la NFPA. ¿Ok? FM Global garantiza, aunque en sus informes no lo digan así claramente, mínimas pérdidas materiales, mientras que NFPA persigue mínimas pérdidas humanas basadas en un grado razonable de protección. ¿Ok? Otra diferencia es que NFPA no ensaya nada. NFPA es como un instituto, pues, ¿ok? ¿De acuerdo? Ellos no ensayan nada, ni prueban, ni experimentan, no tienen ingeniero de riesgo, ni nada por el estilo. No tienen un contacto con la realidad de los riesgos, por cuanto las normas NFPA son redactadas por comités multidisciplinarios donde existen teóricamente representaciones de los diferentes grupos de interés.
Entonces, no estoy diciendo con esto que no exista gente formada, no, sino que ellos no tienen un interés específico, ¿ok? No tienen un interés específico. Y entonces esos comités están conformados por personas que saben, ingenieros de incendios, expertos, pero también por autoridades competentes, por fabricantes. Si ustedes ven los comités de las normas, se dan cuenta, van a conseguir nombres conocidos como Tyco, Viking, etcétera. ¿Ok? Entonces, como es un comité multidisciplinario, las normas terminan siendo, esto es un parafraseo de algo que yo le escuché a un gringo una vez, las normas terminan siendo la forma más políticamente correcta de quedar bien con todo el mundo. ¿Ok? En cambio, FM Global no tiene por qué congraciarse con nadie, porque FM Global lo que le da a usted es un manual de cómo debe operar, cómo debe proteger su riesgo para que sea seguro para los fines de negocio. ¿Ok? Entonces son dos conceptos muy diferentes y no se pueden comparar uno a uno. ¿Ok? Entonces, por ende, son dos puntos de vista y metodologías muy distintos, cada uno con condiciones específicas de aplicación. Por ello, nunca se debe mezclar criterios o requerimientos de NFPA y FM, aunque en ausencia de criterios de NFPA uno pudiese consultar las datasheets para proponer eventuales propuestas de protección. ¿Ok? Entonces, normalmente los diseños basados en las FM, en las datasheets de FM, son para casos donde la AHJ es factor mutuo, bien sea como reaseguradora o consultor de pérdidas o como aseguradora directa. ¿Ok? Algunas aseguradoras también, aunque no formen parte, no estén reaseguradas por FM ni contraten a consultores de riesgo de FM ni nada por el estilo, algunas aseguradoras usan estos datasheets por la orientación al control de pérdidas y lucro cesante. Entonces, aseguradoras como IF, por ejemplo, en Alemania, pudiesen pedirle al dueño, al asegurado, que el diseño se haga por FM Global o que algunos aspectos de la protección de la planta se haga por FM Global. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a tratar de hablar de lo más resaltante de esos temas. Fíjense ustedes que si ustedes entran a la parte de las hojas de datos que acabamos de ver, ustedes pueden conseguir un sinnúmero de datasheets que aplican para muchas cosas. Otra diferencia entre FM Global y NFPA son los ciclos de actualización. Los ciclos de actualización de FM son diferentes a los de NFPA. FM actualiza, ¿ok? Actualiza sus datasheets en función de sus necesidades. Por ejemplo, hace un ensayo, por decir algo, hace un ensayo de un nuevo rociador y le dieron aprobación FM en junio. Entonces es probable que en septiembre, en octubre, hagan una revisión de las datasheets que se afectan por esa aprobación, por ejemplo, la 8.9. ¿Ok? Es rápido. ¿Ok? Ellos no trabajan con comité que tienen que caerse a golpe, no. Eso es una orden ejecutiva de alguien ahí que manda simplemente a hacer los cambios que se requieren. ¿Ok? Y normalmente los cambios están pintados en rojo en las datasheets. Aquí se da un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces son mucho más dinámicos en la aprobación, en la revisión de los datasheets. Inclusive, si surge un nuevo riesgo o un nuevo accidente o le hacen unas preguntas a un consultor y esa pregunta, la respuesta consideran que es buena mantenerla en los datasheets, pues así se hace. NFPA, por el contrario, tiene ciclos de actualización como mínimo de 3 años. ¿De acuerdo? Entonces, para que aparezca en la NFPA cualquiera un cambio, pueden pasar como mínimo 3 años. Y a veces pueden pasar años, décadas, con cosas que se existen en el mercado o que se han investigado y nunca las convierten como parte de la norma, del cuerpo de la norma. Un ejemplo es, por ejemplo, la parte de la notificación indirecta y directa de alarma que aparece en los anexos de la 72 en el capítulo 18, por poner un ejemplo. ¿Ok? Lo otro, los estándares de FM Global están escritos por científicos e ingenieros de prevención de pérdida. Todas las normas en FPA están escritas por comités técnicos, como yo mencionaba, que normalmente son voluntarios, que no cobran por eso. Y están equilibrados, como le mencionaba, en función de grupos de interés. Hay otras consideraciones importantes entre lo que es NFPA y FM Global. Por ejemplo, NFPA es una organización sin fines de lucro. ¿Ok?
Ellos no se hacen responsables por los diseños o la interpretación de las normas hechos por terceros basados en sus normas. Si quieren ustedes, busquen cualquier norma en FPA y lean la primera página donde dice disclaimer o aclaratoria y se darán cuenta. Es decir, en FPA, si alguien diseña un sistema con un criterio en FPA y el sistema falla, tú no puedes ir en contra de NFPA. ¿Ok? No existe esa forma de correlacionarlo porque en el disclaimer te dice estas normas, no, NFPA no se hace responsable por ninguna interpretación de estas normas. ¿Ok? Ellos no certifican ni prueban nada, ni tienen laboratorios, ni ensayan nada. En cambio, FM Global es una empresa que vende seguros corporativos y que busca uniformizar sus diseños, ¿ok? E instalaciones con las normas que ellos mismos proveen y basado en los productos que ellos mismos listan. Su negocio se basa en gerenciar el riesgo, como le había mencionado, y se hacen responsables de los diseños hechos por terceros, porque cuando uno diseña un sistema por FM Global, eso lo revisa el consultor de riesgo y hasta que él no lo apruebe no se puede instalar. Si él lo aprueba, si él lo aprueba y por alguna razón se quema la ocupación y se daña, o sea, se pierde todo, FM Global paga la póliza si se demuestra que se siguió al pie de la letra el proceso de diseño. El proceso de diseño lo certifica, ¿ok? O lo aprueba el consultor de riesgos de FM, es decir, queda aprobado por la misma FM Global. Eso quiere decir, cuando usted diseña un sistema por FM Global, su diseño, antes de poder ser instalado, debe ser previamente aprobado. Eso es una garantía. Ese sistema quedó, en alguna forma, no es el concepto como tal de aprobación, pero vamos a utilizar un término poco formal. Ese diseño quedó aprobado por FM como autoridad competente. Si ese diseño se instala correctamente de acuerdo a FM, utilizando los materiales de FM y el consultor de riesgo recibe el sistema instalado y lo aprueba, todo el proceso ha sido aceptado por FM Global y si por alguna razón falla el sistema, FM Global se hace responsable, paga la póliza. NFPA no paga nada, ni hay forma como demandarnos. ¿Ok? Entonces hay un lack of responsibility, creo que así se llama. NFPA establece que los equipos esenciales, ¿ok?, deben ser listados para el uso de sistemas contra incendios. Y si bien no establece una marca, se suele entender que UL es ese listamiento. Y normalmente cuando usted toma un datasheet de un rociador o de otro equipo, pero básicamente de un rociador, que es lo más común, cuando hablan de listamiento UL, asocian la instalación de ese rociador con NFPA, mientras que cuando es listado FM lo asocian a los datasheets. ¿Ok? Además, NFPA puede referenciar otras normas que deberían ser consultadas y aplicadas para los procesos de diseño. ¿Ok? En cambio, FM establece que los materiales deben ser aprobados por FM y estar en su guía de aprobación. ¿Ok? ¿De acuerdo? Independientemente si ya pasaron por los laboratorios de UL o cualquier otro laboratorio certificador. Es que decir, como dice el maestro Yesid, se paga y se dan el vuelto. Que no es malo para el negocio de ellos, ¿no? ¿Ok? Otra cosa que es importante aclarar es que es poco factible que un sistema pueda cumplir simultáneamente con FM Global y NFPA al mismo tiempo. No tanto porque una norma sea más exigente que otra, sino porque en algunos casos los criterios, licencias o requerimientos son excluyentes o no tienen equivalencia. ¿Ok? Uno ejemplo es que, por decirle algo, en NFPA los rociadores se clasifican en rociadores, ay, aquí está mal escrito, CMDA, voy a hacer como Yusef. Lo vas a arreglar en vivo. Sí, lo voy a arreglar aquí. Control Mode Density Area, Control Mode Specific Application, SFR, lo quiero decir. Ok, entonces, por ejemplo, en NFPA hay rociadores CMDA, Control Mode Density Area, o CMSA, Control Mode Specific Application, o SFR, ok, Early Suppression, Fire Response, Sprinkler, etc. En FM no existen ninguno de estos. Existen rociadores
de aplicaciones de almacenamiento o storage sprinkle y de no almacenamiento o non-storage sprinkles. ¿Ok? ¿De acuerdo? Están divididos en dos. Por ejemplo, no hay rociadores SFR, no existen rociadores SFR en FM Global. Existen son rociadores de respuesta rápida de almacenamiento o Quick Response Storage Sprinkler o rociadores de almacenamiento. Hay un ruido horrible ahí. Gracias. ¿Ok? Por ejemplo. Igualmente, hay otros conceptos y definiciones que existen en FPA y no existen en FM Global y viceversa, aunque se parezcan. Y aunque en el pasado, hace 25 o 30 años, los datasheets de FM eran muy parecidos al NFPA 13, ellos poco a poco se fueron distanciando paulatinamente. ¿De acuerdo? Otra característica que tiene FM Global que no tiene FPA es que FM suele ofrecer soluciones a situaciones que no son ni tan siquiera mencionadas o tenidas en cuenta por la NFPA. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los techos con lucarnas, caballetes, o lo que llaman rich vents, ¿ok? Que se utilizan para fines de, ¿cómo se llama esto? Control de humo o para ventilación. Esto ni siquiera lo menciona la NFPA. Sin embargo, las datasheets en la 2.0 te mencionan no solamente la existencia de esto, sino que también te dan las sugerencias para protegerlos. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la distancia entre soportes supera el máximo de, por ejemplo, en NFPA de 4.5? Perdón, en FM Global te dan opciones de poder espaciar hasta 8 metros colocando un doble colgante. Las áreas máximas de cobertura de los montantes, ¿sí? Que sabemos que por NFPA tiene un límite de cuánto es el límite de cobertura de un montante, cuánto es la máxima área servida por un montante por NFPA. Vamos a ver si responden Ok. aquí en el chat. Para el caso de almacenamiento, 4.800 es para riesgo ordinario y ligero. 4.800, bueno, la forma fácil de acordarse de eso es multiplicar 400 por el área de cobertura Por 130. ajá, que es el máximo número de rociadores que pueden servir. Entonces, la forma fácil es eso, 400 por 130, ese es el riesgo ordinario y 52.000 400 algo, ¿no? 130 son 52.000 pies cuadrados. En almacenamiento son 48, 42 o algo así. Son tres mil A 1000. setecientos cincuenta metros cuadrados, aproximadamente, 3.780 pues. 3.750, 3.780 metros cuadrados, por ahí. En FM no existe ese límite. ¿Ok? En FM tú puedes colocar toda el área que tú quieras servida y siempre y cuando te dé la hidráulica. Sin embargo, eh, uno como diseñador normalmente recomendaría limitar las áreas servidas servidas por, tenemos un carro por ahí, servidas por un montante, ¿ok? En las manejo de las pendientes superiores a 10 grados, tanto para no almacenamiento como para almacenamiento, FM ofrece soluciones, ¿ok? Por lo menos soluciones claras, no soluciones medio escondidas. Por ejemplo, en almacenamiento hay tres valores de pendiente y las posibles acciones que se puedan tomar. Pendientes hasta 10 grados, entre 10 y 18 y superior a 18 grados. ¿Ok? Pero también pueden incluir exigencias incómodas. Un ejemplo es la velocidad máxima de agua en los cálculos, que no debe superar los 25 o 30 pies por segundo, que te obliga a o bajar la velocidad o a utilizar a Darcy, ¿sí? Cálculo por Darcy-Weisbach. O la determinación del área de diseño, que tanto la cantidad de rociadores del área de diseño como el múltiplo de la área de diseño, que para NFPA es 1.2 veces, ¿sí? La raíz cuadrada Del área de diseño. del área de diseño,
en FM puede variar dependiendo de la pendiente. ¿Ok? Puede llegar a ser hasta 1.4 veces, por poner ejemplo. 3720, gracias, don José Villegas. ¿De acuerdo? Yo no soy bueno para memorizar. Entonces yo trato en lo posible de que cada vez, y esto es una recomendación que le doy a todos ustedes, o sea, tratar de acordarse de cosas de la norma de memoria es perder el tiempo. Primero, porque eso está escrito. Y segundo, eso cambia con el tiempo, puede cambiar con el tiempo. Lo que uno debe saber es dónde buscar la información. ¿Ok? Ujú. Y tener ideas de por qué nace. Porque, por ejemplo, de por qué esa área a alguien se le ocurrió arbitrariamente que máximo 400 rociadores en riesgo ordinario deberían ser controlados por un montante. Es más fácil recordar 400 que 54.000 pies cuadrados. ¿Ok? Porque yo sé que el área máxima de cobertura de riesgo ordinario son 130 pies, entonces multiplico 400 por 130 y obtengo. Entonces, pero no se afanen, si se acuerdan, perfecto, pero tampoco es mal de morir. Entonces, ¿cómo uno afina eso? Cada vez que uno diseña, consulta las normas como si fuera la primera vez. Esa es mi recomendación de oro. ¿Ok? Sí. ¿De acuerdo? No se sientan mal. La orientación de los deflectores también, José, por La cierto. orientación de los deflectores, por ejemplo. Hasta 10 grados, hasta 10 grados es indistinto por FM si se colocan paralelos al techo o paralelos al piso. Aunque normalmente ellos agradecen que se pongan paralelos al piso. A partir de 10 grados tienen que ser obligatoriamente paralelos al piso. Ellos tienen sus propios ensayos al respecto y han demostrado que es mucho más eficiente. eh, la- eh, la- Eso se llama el desempeño del rociador cuando está paralelo al piso. ¿Ok? Mientras que por FPA, obligatoriamente el deflector tiene que estar paralelo al techo. ¿De acuerdo? Recordemos que por NFPA, los rociadores, perdón, los techos no deberían tener pendientes mayores a el 10 16% grados. o 10 grados, 9.6 grados. ¿Ok? FM está orientado a la industria, ¿ok? Y a los riesgos industriales y contiene información específica al respecto, basado en la experiencia que tiene la empresa. Mientras que NFPA está más orientado a las edificaciones tradicionales, oficinas, escuelas, ¿sí? Hospitales, esas cosas. Entonces, curiosamente, nosotros nos afanamos, bueno, por lo menos mi experiencia es 80% industria. Voy a poner que 70% industria. Yo habré hecho uno que otro centro comercial en mi vida, uno que otra escuela, pero el 80% de mi trabajo es protección de riesgos industrial. Y yo me crié en esto protegiendo empresas, industria, y trabajando con FM Global, Global Risk, Zurich, en aquel entonces la Industrial Risk Insurance, que ya cambió de nombre varias veces. ¿Ok? Entonces, los diseños basados en FM Global están más enfocados en la industria. Lo que no implica que no se puedan aplicar para otras ocupaciones, pero están basados básicamente en la industria. ¿Ok? ¿De acuerdo? Mientras que el FPA está más enfocado a instalaciones o ocupaciones tradicionales. Otra cosa interesante es que cuando tú estás diseñando por FM Global tienes a quien preguntarle si tienes dudas. ¿Por qué ese proyecto se está haciendo? Porque la aseguradora lo pidió, hay un informe y un consultor de riesgo identificable que maneja la cuenta del cliente, a quien tú le puedes escribir, bien sea a través del cliente o bien sea que en una reunión de kickoff él permita que tú le escribas y a él le puedes escribir, mira, buenas tardes, estamos teniendo este problema acá, quisiéramos saber su opinión respecto a esto. No es que le vas a preguntar cómo se hacen las cosas porque ellos no funcionan así. Tú les tienes que hacer las propuestas y decirle, tengo estas opciones de protección así, asado y sancochado, me gustaría saber cuál es su opinión al respecto o qué podemos hacer aquí dado que no se consigue esto, etcétera. ¿Ok? Eso con NFPA no existe. ¿De acuerdo? Usted puede hacer si usted es miembro en FPA, le puede hacer una consulta en FPA que a veces, ¿cómo es que el término, Luis Guillermo, a veces oscurecen más que aclaran, ¿no? Sí. Las respuestas, ¿no? Como ellos no se hacen responsables por nada, Ujú. entonces ellos van a evitar siempre que su interpretación pueda ser tomada como una jurisprudencia, ¿ok? Otra de las cosas interesantes que tienen los datasheets de FM Global es que los datasheets están complementados con muchos diagramas de flujo, así como este que está acá, y procedimientos escritos en lenguaje humano, técnico, de ingenieros.
en una forma muy simple, es un inglés muy fácil de entender. ¿Ok? El manual de estilo de ellos es más como un informe de ingeniería que como una norma. ¿Ok? Y eso lo hace muy fácil. Es decir, una persona que nunca haya diseñado con FM Global toma una datasheet y empieza a explorarla y se da cuenta de que está hablando con alguien. Quien escribió eso es un humano, no un comité de gente que les pasa eso a un redactor que tiene que cumplir con, ¿cómo se llama eso? Con un manual de estilo y con un estilo prosopopéyico de escritura. No, esto es una cosa muy simple. Entonces, fíjense usted, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, esto que está acá, las guías relacionadas con la pendiente de techo para rociadores de no almacenamiento. No sé si leen aquí. Creo que así es la traducción, ¿no? Guidelines involving ceiling slope with non-storage sprinkler. Guías relacionadas con la pendiente de techo en los rociadores, con pendiente de techo en aplicaciones de rociadores de no almacenamiento. Entonces, fíjense usted que usted puede, siguiendo el flowchart, ¿ok? Puede verificar qué acciones tomar en función de la pendiente. Entonces, por lo menos aquí le dice que la pendiente de techo es menor a 5 grados. Sí, entonces la pendiente del techo no tiene efecto en los requerimientos de instalación de los rociadores. No, entonces le pregunta, ¿es menor o igual a 2 en 12? O sea, menor o igual a 10 grados. Sí, entonces aquí le dice qué hacer. Ubique el centro del rociador, del elemento térmico del rociador por debajo del pico del techo como se muestra tal figura. No, te pregunta, ¿son rociadores de cobertura extendida de cada menor a 25? Sí. Entonces te dicen que no son compatibles estos rociadores con esta pendiente. Y así sucesivamente te van llevando y tú vas tomando las decisiones y todo está debidamente referenciado. ¿Ok? Si bien algunas normas en FPA han copiado, porque eso es lo que normalmente hacen FPA, esto en algunas normas no es, digamos, no forma parte del manual de estilo de NFPA, pero sí el de FM Global. ¿Ok? Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ante todo, es oportuno aclarar, ya hablando sobre la protección de mercancías, ¿ok? Que por FM se requiere diseñar cuando la autoridad es FM o una reaseguradora o una aseguradora, etcétera. ¿Ok? Y eventualmente cuando en FPA presenta insuficiencia de criterios, bien sea porque apliquemos como orientación por analogía o porque decidamos, por ejemplo, utilizar un rociador. Tenemos un almacenamiento a una altura tal que el único rociador que existe en el mercado solamente tiene listamiento o aprobación por FM. Entonces usted le dice al cliente, bueno, tenemos una solución de protección de solo techo, pero no podemos utilizar en FPA, tenemos que utilizar FM Global. ¿Okay? Un caso típico es el rociador K, K33 de Tyco, que solamente está aprobado por FM Globo. ¿Okay? Si nosotros buscamos ese rociador, ¿ok? Ese es el Tyco 33.6. K33.6 SFR Sprinkler, Darache, ¿ok? Creo que es este que está acá. Bueno, eh, Tyco tiene un problema con ¿cómo se llama eso? Con los datasheets hoy día, porque tú sabes que eso ahora es propiedad de Johnson Control, entonces a veces se consiguen, a veces no. Entonces, fíjense ustedes que si nosotros buscamos este modelo SFR34, este modelo SFR34 solamente tiene aprobación por FM, ¿sí? Ok, este que está acá, FM Approved. Por ende, si nosotros seguimos buscando por acá, es muy probable que nos digan que solamente se puede utilizar haciendo uso de ¿cómo se llama eso? Ahí está. Aquí está, el Design Criteria. Y entonces aquí te dicen que este, aquí está. FM Global Property Loss Prevention Datasheet Installation provee las guías de instalación para el rociador Tyco 33.6 bajo la aplicación del rociador de almacenamiento, under the heading of storage sprinkler. ¿Ok? Y aquí te dice, en todos los casos, la instalación por
datasheet apropiado de FM Global debe ser referenciado para garantizar la aplicabilidad y no puede ser sustituida por otros códigos estándar. ¿Ve? Aquí está, ¿sí? Aquí está el puñal que muchos ingenieros no leen, ¿ok? Cuando diseñan con un rociador que nada más está listado por FM. Entonces solamente se aprovechan de esto, ¿no? Por aquí debe estar la altura de protección, esta que está Abajo, acá, esta que está acá, 50 pies. ¿sí? Entonces dice, no, pues yo diseño con este rociador porque tengo 16.8 y todo lo demás lo hacen por NFPA y cuando te entregan el diseño, pues obviamente está malo. ¿Ok? Entonces, en estos casos, que la autoridad no es FM, pero que usted quiere utilizar, por ejemplo, una solución tecnológica que no está aprobada por Weller o que solamente está aprobada por FM y que la misma datasheet te dice que no puedes diseñarlo por otros códigos, entonces tendrías que diseñar por FM. ¿Ok? Entonces, no solamente diseñar por FM es porque la autoridad competente lo pida, sino porque usted le puede hacer esa propuesta. Adicionalmente a eso, cuando usted diseña por FM, tiene que seguir otras, montones de otras datasheets. Porque, ¿qué pasa? La NFPA 13 contiene todos los capítulos, están ahí lo que usted necesita para protección con rociadores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la NFPA 13 en el capítulo 4 tiene la parte de protección de riesgo, perdón, de almacenamiento de baja altura, low pile storage. ¿Ok? Y almacenamiento misceláneo, que es mal confundido misceláneo con low pile, no son lo mismo, ni se escribe igual. ¿Ok? Entonces, todo lo que es la protección genérica de riesgos está en el capítulo, me va corrigiendo ahí Luis cualquier cosa, en el capítulo Sí, 19, ¿ok? En el capítulo 19, capítulo 20, 21, 22, 23, 24 y 25, hasta el 26 creo, es almacenamiento. el 26, sí, hasta el 26. ¿Sí? Todo lo que es clasificación de mercancía está en las definiciones de el capítulo 20 Capítulo 20. y está en la parte del capítulo 3 algunos conceptos que son importantes atender, pues, Ujú. para lo que es almacenamiento. ¿Ok? Y así sucesivamente. Protección sismo resistente está en el capítulo 19, perdón, en el capítulo 18, Dieciocho. En el 17 todo lo que tiene que ver con soportería. Del capítulo 9 en adelante, cómo se instalan los rociadores. ¿Ok? Todo está ahí. ¿Ok? Todo está ahí. Cálculos hidráulicos, eso está ya al final por ahí, capítulo Para el 28. 28 por ahí. En cambio, en FM eso está desperdigado en diferentes datasheets, ¿ok? Que usted debe consultar en forma conjunta. Y ojo con esto, si usted hace 20 proyectos al año con FM, cada vez que va a diseñar por FM, tiene que meterse y verificar si no está suscrito al boletín, si el datasheet con el que usted va a trabajar ha cambiado. Eso es, Sí, digamos, la sí. muerte también que le pasa a muchos diseñadores que tienen A mí me ha guardado. pasado. Sí, a todos nos ha pasado, no te preocupes, a todos nos ha pasado. Y aquella Bueno, pena. sí, claro, a todos nos ha pasado. Sí. José Borges, ¿cómo está, camarada Borges? No, no, a todos le pasa, a todos. El que no le ha pasado nunca ha diseñado con FM. Vergüenza nos da, sí. No, y peor si, aún no sé si usted le ha pasado, que el proyecto se extiende y entonces cambia el datasheet de un año para otro o de un mes para otro y entonces tienes que cambiar el diseño porque cambió el datasheet. También me ha pasado. Y a veces para bien y a veces para mal. Ok, entonces todos estos sistemas se deben diseñar atendiendo a otras normas. Por ejemplo, la 2.0, que es guías de diseño, guías de instalación de rociadores automáticos, la 801, que es la de clasificación de mercancías, la 208, que es la de protección contra sismos, la 3, que es la de hidráulica, aunque esta es viejísima, esta está hecha como en Borestar. ¿Ok? Las versiones o años de revisión de la datasheet pueden cambiar en cualquier momento, entonces tienen que estar pendientes de eso, ¿no? Bueno, entonces, eh, para nosotros
clasificar las mercancías, ¿ok? Por FM, tenemos que revisar no solo, perdón, para proteger la mercancía, el almacenamiento, no debemos enfocarnos solamente en la 8.9, que es el almacenamiento, sino que pueden haber otros datasheets donde puede haber información al respecto. Por ejemplo, la 326, la parte de protección para ocupaciones de no almacenaje, non-storage occupancy, no sé cómo se pronuncia, este, contiene la protección de almacenamiento incidental, que ahí sí tiene un nombre, ¿cómo se llama eso? Un nombre de verdad, que Incidental. no propenso a la confusión, ¿ok? Mm. Que se refiere a almacenamiento en pequeñas áreas sucedáneo a la línea de producción, por ejemplo, y el almacenamiento de baja altura, ¿ok? Que se manejan como riesgo de ocupación similar a cómo es el concepto que se maneja en el capítulo 4 y en el capítulo 20 y 21 de la NFPA, ¿ok? Pero también hay otros datasheet que pueden manejar almacenamiento específico como la 821, que es papel en rollos, o la 803, que es el almacenamiento. A mí me ha pasado, por ejemplo, eh, Teniente Coronel Phyllis Champ, ¿qué pasa si se ha terminado la instalación del sistema y cambia el datasheet? No, ya hasta ahí eso lo decide ¿cómo se llama eso? El, el consultor, ¿ok? No, no, eso el consultor corta, digamos, el tiempo y dice, pues esto se hizo con esta datasheet y ya. Si después eso se demuestra que no es conveniente, si hay que hacer algún cambio importante, pues él lo puede sugerir en una observación, pero no lo afecta. A uno sí le afecta por la entrega, porque puede haber un cambio que puede afectar el diseño, ¿ok? Este, o puede mejorarlo, porque me pasó en alguna oportunidad que podía mejorar el diseño, o simplificar. ¿Ok? Bueno, esto es reiterativo, así que no voy a repetir. Muy bien, entonces, para clasificar las mercancías debemos utilizar la FM281, la DS81. Entonces, es importante que aquí cambian algunos conceptos y abreviaturas que deben aprenderse. Por eso que yo les pasé a ustedes los datasheets por el grupo y adicionalmente a eso, los nombres de las commodities. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer antes de entrar a la protección de mercancías es que hay que revisar la 8.1, que es Commodity Classification. ¿Ok? Entonces, esta hoja de datos brinda orientación sobre la clasificación de las mercancías almacenadas. ¿Ok? Y también se proporcionan ejemplos de mercancías de plástico no expandido y plástico expandido y de mercancías clase 1, 2, 3. ¿Ok? Las recomendaciones para la protección de estos productos se pueden encontrar en la hoja de datos 8.9, como también en la 3, ¿cuál que yo mencioné ahorita? ¿Me olvidó? La 326, que la confundo con la 37, que es la de bombas. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que desde el punto de vista de FM, la commodity o la mercancía incluye el material y su empaque interno se aplica. ¿Ok? Si por ejemplo tenemos piñones, engranajes, o ¿cómo se llaman estos? Bearing, rodamientos. Tenemos rodamientos que son metálicos, eso es incombustible. ¿Ok? Pero esos a veces, no sé, los envuelven como un papelito, ¿no? Como un papelito así, tisú, algo así, como un papelito bonito, no me acuerdo cómo es el papelito. Y eso lo meten dentro de una cajita. ¿Ok? Entonces ya eso dejó de ser incombustible. Tiene una cierta cantidad de material combustible. Entonces, ese material y su empaque interno, a eso tienes que sumarle el empaque externo. No es lo mismo empacar algo en cartón que se moja y hace pre-wetting que embalarlo en una caja metálica o embalarlo en una caja de plástico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, por decir algo, si nosotros tenemos ese mismo rodamiento, por decir algo, ese mismo rodamiento metido dentro, cubierto de un papelito, dentro de una cajita de cartón, metidos muchos de ellos en una caja de cartón, es un riesgo, pero si por alguna razón lo meto dentro de una caja de plástico, es otro riesgo. Entonces, la caja de plástico ya se convierte en la mercancía prácticamente que yo debo proteger. ¿De acuerdo? Y adicionalmente a eso, las paletas. ¿Ok?
Entonces, dependiendo del tipo de mercancía, una paleta de madera o una paleta de plástico no aprobada por FM hace una diferencia, ¿ok? Entre una clase y otra, sube el riesgo. Entonces, la clasificación de las mercancías, la clasificación de las mercancías por FM Global van de lo no combustible o incombustible, ¿ok? A lo más combustible. Entonces, eso siempre hay que leerlos así, porque a veces uno se confunde. No se preocupen si la primera vez se confunden, porque yo todavía me confundo. Por eso que siempre pongo, en Venezuela le dicen chuleta, en Colombia copialina. ¿Cómo le dicen en sus países ese papelito que usan los estudiantes para copiarse en los exámenes? Bueno, entonces yo siempre pongo la chuleta para poder acordar. Entonces, los tres primeros son fáciles. Primero no combustible, clase uno, clase 2 y clase 3. Pero viene clase 4 junto a Carton on Expanded Plástico o plástico no expandido encartonado, que se llama CUP. Entonces, tenemos que recordar siempre las iniciales de la palabra para poder entender esto que está acá. Entonces, CUP es Carton on Expanded Plástico o plástico no expandido encartonado, metido en caja. Tiene la misma categoría que la clase 4. Después viene Carton Expanded Plastic o plástico expandido encartonado. Entonces, plástico expandido. Plástico no expandido es como botellas de PETs. ¿Ok? Póngale las botellas de Coca-Cola o las botellas del suavizante. Eso es plástico no expandido. Y el plástico expandido es el icopor, el anime, el poliestireno. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, el que se usa para hacer las envases de eso de meter la comida. Ok. Entonces, este plástico expandido encartonado es de mayor riesgo que el plástico no expandido encartonado. Ok. Después viene el plástico no expandido, no encartonado, que también llaman expuesto. Ok. Entonces, esta U es de on carton, esta U es de unexpanded y esta P de plástico. Y después viene el villano de todos, que es plástico expandido no encartonado o on carton expanded plastic. Entonces, este es el peor de los riesgos. Entonces, cuando yo subo de riesgo, por ejemplo, si yo tuviese clase 4 que es CUP, y le pongo una paleta plástica, por ejemplo, eh, eso lo tienen que revisar en el datasheet. Me sube a CEP, si es una plástica aprobada FM, o me puede llegar a ser UP si es una plástica no aprobada. De esto tampoco los clientes saben nada. Y entonces esto es bien interesante que lo sepan, que cuando ustedes diseñan por FM, ustedes están en todo el derecho de hacerle recomendaciones de modificación a su cliente respecto al almacenamiento, si no se lo ha hecho el consultor. Polla, machete le dicen en, en Argentina, polla, en Ecuador, tan chistosos, ¿no? Los nombres. Bueno, más chistoso que chuleta no creo que exista, ¿no? En el planeta. Pero machete Mm. sí está interesante. ¿Ok? Entonces, esto tienen que sabérselo porque primero mucha gente se confunde con estos COP, CEP, UUP, UEP. Y lo otro, es cuando estás leyendo el datasheet, tienes que tener esto en la cabeza, cómo asciende o desciende el riesgo en función del tipo de clasificación de mercancía. Ojo, esto puede afectarse, eso se llama ajustes. Esto se ajusta en función de el empaque externo y del tipo de paleta estiva que se utilice para almacenamiento. Soplete. Luis Fernando, ¿cómo está, querido amigo? Mire, por un incendio en Cota, hoy, usted sabe qué empresa se quemó porque por ahí queda Durman, quedaba Prodesec también, ahí en Parcelas. Bueno, entonces, las mercancías estándar de FM Global se clasifican desde el peligro más bajo, como yo acabo de ver, no combustible, hasta el peligro más alto, plástico expandido sin cartón. Este plástico expandido sin cartón es, por ejemplo, estos envases de icopor o de anime
o de poliestireno expandido que se utilizan para la comida, normalmente eso lo meten, lo apilan dentro, uno sobre otro, y lo meten dentro de bolsas plásticas, ¿ok? Y así lo almacenan. Eso es plástico expandido sin cartón, que sería por NFPA expuesto o exposed, ¿ok? Fíjense ustedes que aquí no existe el concepto de eh, encapsulamiento, ¿ok? Aquí no existe el concepto de encapsulamiento. Y hay un montón de conceptos que están integrados de una manera intrínseca en la clasificación de la mercancía y su empaque. ¿Ok? Entonces, acá está la traducción en español. Tenemos entonces mercancía no combustible, clase uno 2 3 4 o plástico no expandido en cartón o encartonado, plástico expandido en cartón o encartonado, plástico no expandido sin cartón o no encartonado, y el demonio de todo, que es el plástico expandido sin cartón, o que sería por NFPA Expose. ¿Ok? Igualmente, la norma trae una tabla con ejemplos de la clasificación de los materiales para establecer las commodities. ¿Ok? Pero hay que tomar en cuenta que a veces pudiese ser la mercancía sin el empaque y usted tiene que hacer sin el empaque y sin el tipo de paleta o estiva y usted debe hacer el ajuste. ¿Ok? En otros casos, aparece con el tipo de empaque, pero no aparece con la paleta o la estiva y usted tiene que hacer el ajuste. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. La misma norma, el mismo datasheet, te dice cuáles son los pasos para hacer el proceso de la clasificación. El primer paso es evaluar el material y el embalaje interno, ¿ok? Para ello deben aplicarse las definiciones. Eso que preguntan por los grupos, mira que yo tengo un almacenamiento de trompos con guaral. Ese trompo de jugar los niños. Y el guaral es la pita con que se amarra así para jugar. ¿Qué riesgo es ese? No, uno debe aplicar ¿cómo es? Las definiciones. ¿Ok? Y lo que no aparece en los ejemplos de la NFPA, pues la gente cree que no existe. FM tiene un listado extensísimo de ejemplos de clasificación, pero ellos mismos te dicen que son ejemplos no son suficientes y que pudiesen no necesariamente ser la clasificación que corresponda. Es decir, usted pudiese tener un riesgo de almacenamiento por FM, dice que esa es la clase en función de esa tabla y el consultor le puede decir, sí, lo que pasa es que el porcentaje de plástico que le están poniendo o el grueso del plástico que le están poniendo para envolver según lo que vimos en campo, yo preferiría protegerlo como si fuera tal mercancía. Entonces tiene que tener mucho cuidado con la clasificación. Entonces, el segundo paso es evaluar el efecto del embalaje externo. Hay cosas que no están acá en esta presentación porque se hace extensísimo. Eso está en la misma datasheet, ustedes la deben leer. O pues en el curso nosotros lo explicamos, en el diplomado de protección de mercancías. Porque el embalaje externo afecta la clase de la mercancía. La puede subir de clase o la puede bajar de clase. Por ejemplo, si usted tiene un material clase 3 y lo mete entre una caja metálica, lo vuelve incombustible, por ejemplo, por poner un ejemplo, súper divertido. Claro, eso no va a pasar, ¿no? Esa, esa bendición no va a pasar, pero es por poner un ejemplo, ¿ok? Y si tiene un material incombustible y lo mete en una caja de cartón, ya le sube en la clase. Y si eso lo pone sobre una paleta plástica, ya lo vuelve a subir de clase. Entonces la gente dice, no, pero es que el metal no se quema, pero y la caja, el plástico, la paleta, todo eso se quema. ¿Ok? Por ejemplo, en aplicaciones de cosméticos, es muy común que usen paletas de plástico o en aplicaciones alimenticias también, farmacéuticas, cosméticos, alimenticias, utilizan paletas de plástico. ¿Ok? Entonces te alegan, pero que si yo lo que tengo aquí es, no sé, granos, porque esa es una mercancía que es como clase 2 creo, clase 3 no recuerdo bien, pero la tienen en paletas plásticas no aprobadas de FM, entonces le suben 2 niveles de riesgo. ¿Ok? Entonces hay que evaluar el efecto del embalaje y el cuarto paso, evaluar el efecto de los pallets.
Todo eso está escrito en la norma y te dice cómo sube y bajan los riesgos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Además, FM81 te da esta tabla que te explica muy bien muchos ejemplos que pueden utilizar para aplicar analogías. Y muy importante, no se puede usar la clasificación de NFPA aunque sean parecidas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ejemplos de clasificación, no vamos a hablar todas. Por ejemplo, ¿qué no es combustible para FM Global? Los productos que no se queman se llaman no incombustibles. ¿Ok? ¿De acuerdo? En teoría, estos productos no requieren por sí mismos protección con rociadores, pero es la recomendación de FM, la protección para adaptarse al cambio futuro. ¿Ok? Un ejemplo de no combustible son los aparatos metálicos que no incluyen partes combustibles, espejos, jarras de vidrio, botellas vacías de vidrio, estos topes de cocina, ¿ok? Que se le permite tener una pequeña cantidad de material combustible o plástico, como por ejemplo las perillas o el cable, si tiene algún tipo de encendido electrónico, o alguna, por ejemplo, o algo por el estilo. Un ejemplo de mercancía clase uno, ¿ok? Pueden ser materiales, ya hay un ruido ahí, no sé. Bueno, entonces, por ejemplo, un material como latas metálicas, ¿ok? Latas metálicas, que es incombustible, si usted lo mete en caja de cartón, ya lo vuelve, ya lo sube de nivel, lo pone clase uno, por ejemplo. Entonces, materiales, un ejemplo de mercancía clase uno son materiales no combustibles, como por ejemplo estas latas, ¿ok? En paletas de madera o en paletas aprobadas por FM, sería clase uno. ¿Ok? Materiales no combustibles empacados en cajas de cartón corrugado de una sola capa, con o sin separadores de un solo espesor. Y ustedes van a decir, ya va, pero ese cuento es importante y aquí hay una aclaratoria importante. Tienen que leer muy bien las definiciones y si no las entienden deben traducirlas y deben buscar ejemplos en internet de a qué se refieren, porque todo eso lo evalúa el consultor de riesgo. Y eso es uno de los temas que hacen los diseños por FM un poquito más costosos, porque tienen que tener suficiencia documental. O sea, el margen de error que usted puede cometer es muy bajo. De hecho, hasta que no cumpla el 100% con el requerimiento del consultor, a usted no le aprueban el diseño. Yo tengo malas experiencias cuando comencé a trabajar en esto, que por la ubicación de un soporte sismorresistente no me aprobaban un proyecto y lo devolví como 3 veces y 3 veces me lo devolvieron hasta que el consultor me dijo, mira, lo que pasa es que tú no estás viendo esto, este soporte debería ir aquí. Y estaba como a 4 metros o 3 metros donde yo lo tenía. El resto estaba bien, pero por ese soporte no me aprobaba. Y muchas otras cosas por el estilo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hago toda esta descripción que está acá, es porque en la datasheet pudiese haber este nivel de detalle, por ejemplo, para el tipo de cartón que se debe utilizar como separadores para que sea clase uno. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero probablemente si para fijar el cartón se utiliza un pegamento especial que pudiese considerarse que es ligeramente más combustible que el cartón, usted debería evaluar cuánto de ese pegamento pudiese afectar la clasificación de la mercancía. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que una mercancía clase uno pudiese ser material no combustible empacado en caja de cartón corrugado de una sola capa, con o sin separadores de un solo espesor o en envoltorio de papel ordinario, sobre paletas de madera o aprobadas por FM. Si la paleta no es de madera o no es aprobada por FM, probablemente suba a clase 2. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y los productos clase uno ya, tengo un problema con el computador. Y los problemas, y los, ¿cómo se llama eso? Y los productos clase uno pueden llegar a contener una cantidad insignificante de accesorios de plástico. Por ejemplo, perillas, manillas o inclusive la cinta adhesiva que se utilice para forrar. Entonces, fíjense ustedes acá los ejemplos, ¿no? Fíjense ustedes que esto es cartón corrugado y estos son cartones corrugados de doble cara. Fíjense ustedes que aquí está el single face, que es esto, no sé si lo llegan a apreciar, que es la parte corrugada como tal. Este es el single wall o el double wall o el triple wall. Fíjense ustedes que aquí tienen lo corrugado con dos capas de cartón. Aquí tienen dos cosas corrugadas con dos capas de cartón y así sucesivamente. Obviamente, esto tiene más combustible que este y que este. ¿De acuerdo?
Esto es lo que se llama, aquí pongo los términos porque cuando usted busca en el datasheet le pueden aparecer estos términos. Dice usted que esto es un single wall double face corrugate, cartón corrugado de doble cara de pared simple. Y este es corrugado de doble pared. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo cardboard que carton, ¿ok? Que corrugado de cara simple o de pared simple. Y todo eso tiene una clasificación específica dentro de la tabla de la FM 81. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una caja de cereal, así de cornflakes, de sucarita. Hoy me enteré que las sucaritas se llaman Frosty en inglés. Nunca hubiese podido comprar en Estados Unidos una caja de sucarita. De Sucarates. No, se llama Frosty. Entonces, fíjense usted, por lo menos la caja del cereal es cardboard. ¿Ok? Éxito, exactamente. Éxito. Entonces, el cereal, eso se llama cardboard y es un cartón muy finito. ¿Ok? El corrugado puede estar hecho con materiales de cartón, pero el diseño en general son mucho más robustos. Si bien esto se moja, aparte de que suministra mayor cantidad de combustible, también le da más estabilidad a la carga de almacenamiento y hace que el fuego se sostenga y crezca verticalmente, que son de las cosas que a veces uno omite. El comportamiento del incendio no depende solamente de los materiales, sino de su arreglo. Entonces, estos son separadores. Entonces, estos separadores, por ejemplo, se pueden utilizar para separar botellas, por ejemplo. Entonces, si tiene botellas con algo que es combustible, pero está metido entre una caja con estos separadores cambian la clase. Y esto es lo que llaman separadores de un solo espesor. Pero también pudiesen haber separadores de cartón corrugado, como estos que están acá. Entonces, obviamente, este separador puede modificar. Este separador es diferente, este separador puede modificar la clase. Y todas estas cosas se las digo porque acá en esta tabla que ustedes van a ver acá, es probable que ustedes lleguen a tener ese nivel de detalle, ¿ok? Del almacenamiento este, y su empaque, ¿ok? ¿De acuerdo? Igualmente, ¿qué pasa con las paletas o estivas en Colombia? Por pallets, ¿ok? Luego que se clasifica la mercancía por su contenido de embalaje, se debe ajustar la clase en función, ¿ok? En función del tipo de paleta usada, ¿ok? Sobre paletas de madera o aprobado FM, no hay aumento en la clasificación de mercancía, excepto cuando se almacenan materiales no combustibles que se deben tratar como clase 1, ¿ok? Pero si tiene clase 2, 3, 4 plástico y están sobre paletas de madera o a prueba de FM, no cambia, no hay aumento de la clasificación de mercancía, salvo que sea en combustible, que pasa a clase 1. ¿Ok? Pero cuando tiene sobre paletas de plástico no expandidos, no aprobadas por FM, ¿ok? No hay aumento en la clasificación si el material en sí se considera plástico, ¿ok? Y está soportado por paletas de plástico no expandido, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero si no es un plástico expandido, tenga en cuenta el volumen de la paleta en función del total del volumen de la carga. Por ejemplo, si la paleta consta del 15% del volumen de la carga total del almacenaje, la mercancía se considera plástico expandido. Todos esos detalles, obviamente, están inscritos en el datasheet. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente se aumenta la clasificación de la mercancía en un nivel cuando se utilizan paletas de plástico no aprobado por FM. ¿Ok? Entonces, clase 1 se transforma en clase 2, clase 2 en clase 3 en plástico no expandido o COP, etc. ¿Ok? Muy bien, entonces, estos ejemplos de clasificación de material de la tabla 2.3 son solo ejemplos y se basan en lo que se describe como el material base. ¿Ok? Los materiales no necesariamente de esta tabla tienen en cuenta el embalaje, la configuración de almacenamiento, el uso de paleta, etc. ¿Ok? Y además los productos varían según el fabricante. Es decir, dos productos similares pudiesen tener componentes de materiales diferentes y por ende no pueden clasificarse igual. Eso es un dolor de cabeza. ¿Eh? Eso es un dolor de cabeza. O sea, no es lo mismo una electric appliance, por ejemplo, licuadoras.
Usted sabe que está la licuadora Oster, que es una licuadora metálica, y hay un montón de licuadoras que se hacen con bases plásticas, que incluye la base que cubre el motor y el vaso. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo un almacenamiento de Osterizer, ¿ok? Que son de acero inoxidable, vaso de vidrio, que es una licuadora, ¿sí? A un almacenamiento de licuadoras de base plástica con vaso plástico. En un caso, pudiésemos hablar de que tiene un clase uno y en el otro pudiésemos tener un plástico no expandido, no encartonado o encartonado. Entonces, hay que tener cuidado con la clasificación. La clasificación no es tan directa, ¿ok? ¿De acuerdo? Por ejemplo, mirrors, por poner un ejemplo acá, mirrors son espejos, pero cuando hablan que mirrors es no combustible es porque están hablando del vidrio, el Ujú. espejo. Pero si tiene un marco de madera, ya no es ya no es no combustible. Y si tiene un marco de plástico, ya tampoco es combustible. ¿Sí lo ven? Eso es muy importante. O sea, no se pueden ir por lo evidente, ¿de acuerdo? No se pueden ir por lo evidente. Pero el ejemplo de la licuadora es el más clásico que yo creo que se puede aplicar acá. Y claro, me está matando, ¿vale? Aquí el clima siempre te mata, o es el calor o es el frío. Ok, entonces, otro ejemplo. Las piezas de metal están catalogadas como no combustibles, pero si se almacenan en caja de cartón corrugado de una sola capa, la mercancía se clasifica como clase uno. Y si yo lo almacenara en cartón corrugado de doble capa, pudiese ser que suba hasta clase 2. Entonces, eso lo tiene que verificar en función de las definiciones del datasheet. ¿Ok? Si un material figura como plástico no expandido, pero se almacena en caja de cartón, se puede considerar como plástico no expandido en cajas, o Coop Carton Unexpanded Plastic, o plástico expandido en caja, respectivamente. ¿De acuerdo? Si un material figura como plástico no expandido o plástico expandido y no se almacena en caja de cartón, se puede clasificar la mercancía como plástico sin expandir no encartonado o plástico expandido no encartonado. Yo sé que esto puede tender a confundir, pero es simplemente tratar de seguir. Lamentablemente estas normas no están en español. Las que están en español son extremadamente viejas, aunque hay algunas que están en español. ¿Ok? Entonces, acá hay ejemplos de aquí por lo menos esto es contenedores plásticos vacíos, incluyendo vasos, botellas o jarras, no PETs, hasta 1 litro, se consideran unexpanded plastic. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, aquí por un ejemplo, contenedores plásticos sólidos o mallados, anidados. Esto es supremamente interesante. Estos anidados son así como y para el caso de la mercancía que está envuelta en Emboplast o FIL, le aumenta la clase. Eso depende de cuánto aporta el Embofilm o el Ujú. Emboplast al total del empaque. Eso está también establecido en el datasheet. Eso está basado en un porcentaje. Un porcentaje. ¿De Porcentaje del acuerdo? volumen o del peso, depende. Exactamente. Eso está basado en Entonces, si le puedo aumentar la clase, si ese Emboplast excede un porcentaje. ¿Ok? Si no, no lo afecta, porque acá el concepto de encapsulado no existe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo almacenamiento de baja altura y qué pasa con la protección de ocupaciones? No, ese porcentaje está escrito en el datasheet. Lo que pasa es que yo no me acuerdo de esas cosas de memoria y él no está, digamos, no se basa en exhaustividad. Esto lo puedes buscar, pero eso no puedes notar. No, eso está en el datasheet y si usted no puede sacar los cálculos como tal, es probable que el consultor de riesgo en el informe le diga cuál debe ser el criterio que debe seguir o cómo debe considerar esa mercancía. ¿Ok? Perfecto. Ahora, la 326, que es la datasheet de protección de ocupaciones de no almacenamiento, brinda recomendaciones para la protección contra incendios en ocupaciones que no son de almacenamiento propiamente dicho, pero también contempla
cómo se pueden proteger los almacenamientos de estas mercancías que están discutidas en la 8.1 de acuerdo a las alturas máximas de almacenamiento y su forma de almacenamiento. ¿Ok? Entonces, normalmente se establece que una ocupación que no es de almacenamiento o una non-storage occupation es un área o edificio que consta de equipos, procesos o materiales que no se mantienen en un arreglo de almacenamiento conforme a la definición de la datasheet 8.9. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, estos materiales pueden ser igualmente combustibles o no combustibles. La ocupación puede contener procesos industriales o de fabricación, así como operaciones que no sean de fabricación. Esto, la 326 ocupa, como dicen, procesos normales. Si es un proceso muy particular o riesgoso, es probable que tenga su propia datasheet. Entonces, es muy probable que o el consultor o la misma datasheet te refiera a otros datasheets que deben ser consultados. Por ejemplo, si usted tiene un almacenamiento, un proceso de combustible o un proceso de líquido incendiable, es probable que tenga que consultar varias normas de FM o varios datasheets de FM que habla de líquido incendiable. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, y también ciertos arreglos de almacenamiento deben tratarse por la 326, que son básicamente los de, ¿cómo se llama esto? Almacenamiento incidental y de baja altura. ¿Ok? ¿De acuerdo? Igualmente, pueden haber orientación y recomendaciones en otras hojas de datos que reemplazan a las hojas de datos 326. Por ejemplo, como yo le decía, si usted tiene que proteger un área donde hay almacenamiento de líquidos incendiables, pues hay una norma de líquidos incendiables. Hay un ruido ahí que no sé quién es. Alex Villegas, creo. Bueno, entonces, acá, en esta sección que está acá, le dicen ustedes, ¿ok? Cómo manejar la ocupación, ¿ok? En función de las características particulares que pueda tener o el tipo de almacenamiento que pueda tener. Entonces, por ejemplo, acá le pregunta, ¿existe una hoja de datos para esta ocupación? Puede haber una hoja de datos específica para esa ocupación y ya no aplica la 326. ¿Ok? Entonces, si es el caso, tiene que ver la aplicación específica. ¿Ok? ¿De acuerdo? Para protegerla. Entonces, por ejemplo, le voy a buscar un ejemplo aquí rapidito. Vamos acá a la datasheets, FM, y entonces aquí ponemos, qué sé yo, vidrio. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que hay una datasheet, están viendo mi navegador, hay una datasheet 726 que habla de manufactura o fabricación de vidrio. Entonces, en ese datasheet, si está por lo menos una fábrica de botellas de vidrio, la 326 no aplica al 100%. Probablemente existan criterios específicos de protección que están en la 726. Entonces se busca ese 726, se revisa y ahí están los datasheets de referencia. Si tuviese una, no sé, eh, no sé, alcohol, vamos a ver qué parece acá. Me salen todos estos posibles, ¿cómo se llama eso? Datasheets o probablemente en los líquidos incendiables me pueden aparecer otras datasheets donde tengo procesos particulares que debo revisar antes que la norma 326. Fíjense usted aquí está por ejemplo operaciones con líquidos incendiables, almacenamiento de líquido incendiable en contenedores portables, almacenamiento de líquidos incendiables en tanques exteriores, etcétera. ¿Ok? ¿De acuerdo? Me dicen, por ejemplo, acá, la ocupación incluye almacenamiento de líquido incendiable u operaciones que exceden aquellos descritos en la sección 2324. Sí, entonces vaya y busque estos datos que están acá. No. Entonces, la ocupación incluye almacenamiento más alto que 1,8 metros de plástico o 3 metros hasta mercancía clase 3. Sí, entonces directo a la 8.9 ya no aplica. Entonces, cuando se descarta todo esto, entonces acá es que empieza a aparecer la aplicación de las 326 para el almacenamiento de mercancías. ¿Ok?
Entonces, con esta flowchart, yo puedo determinar si puedo usar la misma 326 o si requiero utilizar otras normas. Para que no perder mucho tiempo en esto, por la 326 solamente puedo almacenar plástico hasta 1,8 metros y mercancía hasta clase 3 hasta 3 metros. Por encima de eso tiene que ir directo a la 8,9. Entonces, estos arreglos que cumplen con estas condiciones que están en las 326 se protegen como si fueran riesgos de ocupación. Y los riesgos de ocupación, ¿ok? Bueno, esto ya lo expliqué. Y los riesgos de ocupación se basan en algo parecido, pero no igual, a lo que se hace en FPA. Entonces, los riesgos en FM 326 se clasifican en función de riesgos, categorías de riesgo o hazard categories o HC. Entonces, tenemos el HC1 que es equivalente al riesgo ligero, pero no es igual. El HC2 que es equivalente al riesgo ordinario, pero no es igual. Y el HC3 que es equivalente al riesgo extra, pero no es igual. ¿Ok? Entonces, en función de esta tabla y de estas características de estas ocupaciones y de ciertos ejemplos que están en una tabla en los anexos de la 326, se clasifican las ocupaciones por HC1, HC2, HC3. ¿Ok? ¿De acuerdo? En el apéndice C de la 326 aparecen ejemplos de estos riesgos entonces, equivalente, pero más nunca igual. ¿Ok? No se puede usar la clasificación de FM en NFPA como tampoco al contrario. ¿Ok? En FM no existen sus clasificaciones como HC3 grupo 1 o cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una diferencia muy importante entre FM y NFPA. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros consideramos HC2 que pudiese parecerse al riesgo ordinario, ¿ok? No tiene subclasificación. O eres riesgo HC2, Hazard Category 2, o eres Hazard Category 3. Aquí están las definiciones. De todas maneras, quien vaya a ver el video, pues, de todas maneras, eso está en la datasheet que yo le compartí. ¿De acuerdo? Y aquí están unos ejemplos de clasificaciones, ¿ok? Y cuáles son las datasheets a ser consideradas adicionalmente a cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, si estoy acá en lo que es fíjese usted, aquí tienen Healthcare Facility, estos son como ocupaciones asistenciales, ¿no? Entonces me dicen, fíjense ustedes, plantas, Hospital Utility Plan, plantas de utilidad, de utilitario, utilities, del hospital HC2. Y cuartos de almacenamiento o farmacias con almacenamiento, HC3. Y aquí me dicen cuáles son los datasheets a considerar. Y pueden haber datasheets tan locos como estos. ¿No ve? Que usted diría, pero eso que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Ok? Pero pudiesen estar, porque recuerden que no solamente el riesgo de incendios es el que se mitiga con las datasheets de FM Global. ¿Ok? Se necesita criterio de determinar la categoría de riesgo de una ocupación, porque pudiese ser, no es el caso, pudiese ser que no necesariamente exista una clasificación expedita en la tabla. ¿Ok? Y estas tablas brindan ejemplos específicos de diferentes ocupaciones y su categoría de riesgo asociado. ¿Ok? Pero eh, no necesariamente ese es el riesgo y a veces no necesariamente la protección derivada de ese riesgo. A veces puede ser superior. ¿Ok? Entonces, cabe señalar que aunque una ubicación puede tener una ocupación predominante, HC1 o HC2, se debe considerar las áreas que debido a un proceso en particular puedan tener un mayor peligro, ¿ok? Y puedan necesitar recibir un mayor nivel de protección. Es decir, probablemente en el análisis que usted haga puedan haber áreas que aunque parezcan en primera instancia HC2 terminen siendo protegidas por HC3 y me ha pasado a mí también en los diseños. ¿Ok? Luego que usted ha definido el riesgo, hay una tabla que puede cambiar de número que establece cuáles son los criterios de protección. Nada diferente a lo que usted ha hecho con NFPA, salvo por
algo que es bien interesante, que los criterios de protección para los riesgos dependen no solo de si el sistema es húmedo o seco, sino que dependen de la altura del techo del edificio, cosa que no existe en NFPA. En NFPA no pasa nada, es el mismo riesgo independientemente de la altura. Entonces, fíjense ustedes, si ustedes tienen acá un riesgo HC2, ¿ok? Si tienen un HC2 y con techos hasta 9 metros, sistemas húmedos, la densidad es 0,2 sobre 2500, ¿ok? Pero para un techo, ¿ok? Para un techo hasta 10 entre 18 y 30 metros, fíjense ustedes, para aquella gente que dice que no se hace falta, ¿cómo se llama? Proteger por encima de 6 metros, 9 metros. Fíjense ustedes que la densidad cambia, ¿ok? ¿Cómo se llama eso? Y el área de diseño cambia, ¿ok? Fíjense ustedes que en este HC1, si lo ven, este HC1, para techos hasta 9 metros, sistemas húmedos, es 0,1 sobre 1500, pero entre 9 y 13,5 es 0,2 sobre 2500. Y aparte de esto, que no lo muestro acá, el K del rociador también puede variar dependiendo de la altura, ¿ok? Esto obviamente no aparece en NFPA. Luego, cuando nosotros protegemos, ¿ok? Este, Cuando nosotros protegemos almacenamiento incidental por FM, ese almacenamiento incidental es aquel que cumple con unas condiciones de máximas alturas y máximas áreas ocupadas, ¿ok? Entonces, ese almacenaje incidental se basa en un límite de área y tipo de mercancía, ¿ok? Normalmente es almacenamiento en pilas sólidas, paletizado, en estantes, anaqueles, bin box, ¿ok? En pequeñas cantidades de empaque, materias primas, ¿ok? Y que están asociados normalmente a los productos que se fabrican o que están en la línea de producción de una planta, ¿de acuerdo? Probablemente se encuentren al principio o al final de una línea de producción. Eso es lo que es almacenamiento incidental. Y ese almacenamiento incidental debe cumplir con unas áreas máximas, ¿ok? ¿De acuerdo? Esas, para que se considere almacenaje incidental, para mercancías clase 1 a 3 en pilas sólidas, paletas, rack, estante, etcétera, de hasta 3 metros de altura y no más de 200 pies o 20 metros cuadrados. Eso es lo que se considera un riesgo incidental en la operación. ¿Pudiesen apagar el micrófono, por favor? ¿Ok? Pero esto también puede variar en función del riesgo de categoría o categoría de riesgo, ¿ok? Entonces, en ocupaciones HC2 y HC3 se debe tratar el almacenamiento de artículos plásticos, ¿ok? En pilas sólidas, paletizado, etcétera, de hasta 1,8 metros de altura y no más de 6 metros cuadrados como incidental a la ocupación. Es decir, no es que incidental es que sea de baja altura, tiene que ser, dependiendo de la categoría de riesgo, el tipo de mercancía, el arreglo de almacenamiento y la altura y el área máxima, es que se considera incidental. Fíjense ustedes que no se considera almacenamiento incidental, almacenamiento en rack, ¿ok? Para ciertos tipos de riesgos, ¿ok? En ambos casos se debe proveer la protección usando la tabla 23110, que es esta que acabamos de ver acá, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando ya deja de ser incidental, ¿ok? Y que se pueden manejar riesgos incidentales o almacenamiento incidental separándolo con una cantidad mínima de 2,4 metros alrededor de la paleta. Cuando ya se sobrepasa el área para el riesgo y para el tipo de mercancía, podemos manejarlo como almacenamiento de pilas bajas, ¿ok?
siempre y cuando se exceda el área máxima del almacenamiento incidental, ¿ok? Que máximo son 20 metros cuadrados para mercancía entre 1 a 3, ¿ok? Pero no se deben exceder las alturas máximas, ¿ok? De 3 metros para mercancía clase 1 a 3 y de hasta 1,8 metros para clase 4 y plástico. Recuerden que clase 4 equivale a Carton on Expanded Plastic o COP. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y es probable que esto puedan ser almacenamiento de, ¿cómo se llama eso? De buffer antes del almacenamiento final o disposición final de la mercancía. ¿De acuerdo? En cuyo caso, cuando el almacenamiento cumple con estas condiciones, hay una tabla con la cual usted convierte, por decirlo de alguna manera, el almacenamiento de baja altura en un riesgo y lo puede proteger por esta tabla que está acá. ¿Ok? Bueno, Luis, ya se está aproximando el tiempo para terminar, ¿no? Porque van a ser las 2 horas y no voy a terminar. No sé Ok, si, no sé si tú aceptas, dices. no sé si aceptas que esto le demos continuidad en otro conversatorio dentro de, no sé, unos 3 Sí, semanas. más adelante podemos seguir en una segunda parte. Sí, porque todavía falta y no quiero apurar esto. Sí, Segunda vamos a dejarlo charla. así. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna consulta que alguien quiera hacer. Ok, déjame terminar acá para cerrar la idea. Entonces, Ok, con esta tabla, perdón, con esta tabla que está acá, nosotros podemos ajustar la protección en función de las condiciones de la commodity o la mercancía, ¿ok? La máxima altura de techo, siempre y cuando se cumplan esas dos condiciones. Para la mercancía 1 a 3 no debe superar los 3 metros. Y plástico, obviamente mercancía 4 y plástico no deben superar los 1,8 metros. ¿Ok? Entonces aplicamos esta tabla. Y en esta tabla, como lo vamos a reforzar cuando veamos la protección de mercancía por la sección 8, por la datasheet 8.9, se basa en proveer una, dependiendo del tipo de rociador y de la altura máxima de techo, ¿ok? Abrir una cantidad mínima de rociadores a una presión mínima por rociador, ¿ok? Entonces, dependiendo del tipo del cada rociador, ¿ok? Pudiese, no estoy diciendo que ocurra, variar el valor de la cantidad de rociadores y la presión. Entonces, aquí abro un paréntesis de que cuando uno empieza a hacer el diseño, como hay varias alternativas, uno obligatoriamente, porque eso te lo dice la misma datasheet, obligatoriamente debes verificar todas las posibles opciones de protección para verificar ¿cómo es? La confiabilidad de la fuente de agua o la fuente de agua. Piensen ustedes que si yo estuviese protegiendo con esta tabla, con esta característica, un sistema húmedo, rociadores colgantes, pendant sprinkle, de 70 grados centígrados, quick response de almacenamiento o quick response listados para este tipo de riesgo, ¿ok? Quick response pudiesen ser, en algunos casos, SFRs, ¿ok? Si son de almacenamiento, storage sprinkler, quick response serían SFR. Fíjense ustedes que si yo utilizo para proteger hasta esta altura, maximum ceiling height de 9 metros, fíjense ustedes que todos estos rociadores, K11, K14, 16, 8, 22, 4, perdón, K11, 14, 16, 8, aunque tienen diferentes Ks, el criterio es el mismo, 25 rociadores a 7 PSI, 25 rociadores a 7 PSI, 25 rociadores a 7 PSI. Entonces, obviamente, de estas tres posibles opciones de protección que están acá, de estas tres opciones de protección que hay acá, no sé si se dan cuenta que son iguales, uno pudiese escoger aquella que consume menos agua, que pudiese ser esta que está acá, recordando que Q igual a K raíz de P. Entonces, como es la misma presión por rociador, entonces al más K, más agua. Entonces, esta opción quizás sería la que consume menos agua. ¿Ok? Pero eso no implica que no siga ensayando todos los posibles casos y para eso se hacen unas tablas y eso lo enseñamos en el curso
se hacen unas tablas para analizar todas las posibles demandas de agua. ¿Ok? Observen también, observen también que en algunos casos, no creo que aparezcan aquí, habría que meterle el ojo, en algunos casos, los rociadores Penden pudiesen tener menor presión de diseño que los rociadores Upright. No veo por acá, pero eso es muy común verlo en estas tablas de protección. Bueno, entonces vamos a dejar la charla hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta en este momento histórico. Sí, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, Sí, para hacer la apoyo, son las 10:15 acá en Chile. sí. Si quiere puede levantar la mano, la puede escribir allí en el chat también. Cuando se va a presentar un diseño con FM, ¿en qué lugar se radica? No, uno envía un paquete al cliente y el cliente se lo envía a la aseguradora. Antes, en el pasado, cuando yo era niño, uno imprimía un poco de papel y mandaba esa carpeta por valija. Y eso se lo Mm. enviaba al exterior, al Puerto Rico, México, donde tuviese la... Pero ahora es un enlace de Dropbox o de OneDrive, una cosa de eso. Entonces, eso lo radica, es el cliente con la aseguradora. No sé, no sé, hasta donde yo sé, la última vez, pues, había una oficina en México y otra en Puerto Rico. No sé si en Colombia habrán abierto sedes de FM Global. Eso, pues, me imagino que debería aparecer ¿cómo se llama eso? El directorio de en la página web. Sí, en la página web de ellos. No sé. Yo trataba, cuando trataba esto, lo trataba con una persona ¿cómo se llama esto? Normalmente, había uno en Puerto Rico, Daniel Simancas, y después otro en México, que habían varios. Pero no sé, pues, habría que averiguar. Esa parte sí, como dicen los en Colombia me corchó. No, el hecho de que el ingeniero sea de una determinada nacionalidad no implica que exista una oficina particular, porque pueden haber ingenieros de diferentes nacionalidades. Mm. Sí, pueden haber colombianos y pueden haber mexicanos. La NFPA se quería corte en cuanto a diseño para la parte industrial. Esa es mi opinión personal. Mi opinión personal es que la mayoría de los diseños por NFPA están orientados a ocupaciones específicas o a almacenamiento, como negocio en almacenamiento. ¿Ok? Hay que tener cuidado con lo que se dice en línea aquí, Sí, pero yo no sé quién es el que tiene ese escándalo ahí. ¿Ok? Entonces, no es que la NFPA se quede corta en cuanto a diseño para la parte industrial, no. Que la orientación que tiene FM Global está más orientada hacia la industria y que NFPA está más orientado, en la mayoría de los casos, en lo que es protección por conocedores, a ocupaciones tradicionales y almacenamiento. ¿Ok? Pero no tiene soluciones claras en algunos casos para ciertos tipos de fábricas o algunas aplicaciones. Hay mucho vacío al respecto. ¿Ok? Que el diseño por FM Global es más robusto y más orientado a ciertos riesgos específicos, sí. ¿Ok? Pero pues es una opinión personal. No estoy diciendo que la NFPA sea mala, es una norma de consulta. Recuerden que la NFPA es un recetario de cocina. FM Global es un recetario de cocina. Usted es el que sigue ese recetario de cocina según su conveniencia. ¿Ok? Si, por ejemplo, si usted sabe cocinar, pero no sabe hacer un plato, usted simplemente busca la receta.
¿ok? Entonces ahí empiezan las peleas, por ejemplo, eh, no sé, el ceviche peruano, que para mi criterio y mi opinión es el mejor que existe, y está el ceviche ecuatoriano, ¿ok? Entonces usted como cocinero venezolano, que en Venezuela no se come ceviche, dice, yo voy a hacer un ceviche ecuatoriano o un ceviche peruano, ¿qué es lo que busca? Una receta. Esas recetas son las normas. Ujú. Y datasheet de FM no deja de ser eso, un recetario de cocina. Sí. NFPA 13, no, ahí sí tampoco sé, no he visto. Yo nunca he protegido residencias con FM Global. Yo creo que como que no contempla. No, Yo tampoco lo he visto. no, Ahora, no. la cierta ventaja, desde cierto punto de vista, que puede tener FM es que los consultores están ahí, como te dice, te tienen amarrado cortico, Sí, cosa que no claro. pasa cuando haces un proyecto con NFPA, pues muchas veces la autoridad competente le da a veces ni siquiera revisan, sino que simplemente le dan una aprobación cuando es un proyecto por NFPA, mientras que con FM no, con FM te revisan todo. Sí, claro. Y los proyectos tienen que tener suficiencia documental. Ujú. Mira, aquí ya empezaron a salir los defensores de su propio ceviche. Honduras De dice, todos modos, Rodolfo Umaña, el ingeniero, hondureño del bueno. ingeniero, Mande, don Pablo. Pablo seguro que nos va a dar acá un complemento de la charla. Se lo no, merece. no, yo tengo una opinión también parecida a lo que usted mencionaba acerca de que Factory Mutual es mucho más exigente a la Ujú. hora de proteger los bienes. Esto, con el tiempo, yo lo he ido tratando de pensar a ver si es de esta forma y quería compartirlo, a ver si ustedes me ayudan a ver si estoy muy equivocado. Y es que dentro de todo lo que se puede llegar a dañar, están bienes como las personas, que es el capital de la empresa, uno de los más importantes, y la parte muebles e inmuebles, ¿no? La NFPA 72 en alguna época, no sé si lo sigue manteniendo, tenía una clasificación del nivel de riesgo que representaba cada uno, no porque fuera más valioso o menos valioso. Y el menor nivel de riesgo decían ellos que eran las personas, porque a la hora del incendio son los únicos bienes que se pueden cambiar de lugar rápidamente, o sea, alejar del riesgo de incendio. El segundo nivel de riesgo lo daban como la protección patrimonial, que es ya todo lo físico que tiene la empresa y que hace al concepto de mantener la empresa funcionando, que es lo que todos necesitamos. Pero dentro de ese concepto decían que si usted pierde la mercadería procesada, la vuelve a fabricar, si pierde la materia prima, la vuelve a comprar, pero si pierde la maquinaria o aquello que lo mantiene funcionando, lo que ellos le llaman el core business o el núcleo de negocio, usted desaparece del mercado porque no puede volver a arrancar en tiempo. Hay empresas que requieren varios años para poder volver a continuar. Por eso yo también a mí me gusta mucho más Factory Mutual que NFPA, pero lamentablemente, dado que la NFPA está mucho más organizada, es más fácil diseñar y ofrecer servicios a través de NFPA que de Factory Mutual. No sé si está bien lo que yo estoy diciendo, porque No, yo veo no, que muchos proyectos están basados en decir, che, me atengo como receta de cocina a NFPA, y en nuestros países, por ejemplo, no hay agua en la calle, que pudiese venir bomberos y ujú. servirse para seguir aplicando. Entonces los famosos hidrantes externos no existen acá, ¿no? Entonces yo veo proyectos, a mí me ha tocado ahora hacer la protección, el análisis de protección de una fábrica de aviones acá en mi país, y nosotros le hemos pedido como mínimo 3 horas de duración de agua, 2,6 millones de litros, eh, utilizando varias normativas. También nos tocó hacer la protección de un depósito de eh, autopartes para una fábrica de autos acá que es Renault Argentina, y nos dio también, parecido a lo que decía allí, lo que usted recién mostraba por Factory Mutual, 105 litros por metro cuadrado, ¿no? No sé cuántos galones son en pies eso. Diga, pues eso es puro plástico. Puro Es- plástico, la parte de repuestos, tablero de autos y demás, todo plástico expandido.
Entonces, yo creo que en el concepto de protección general es más sólido Factory Mutual que NFPA. NFPA, como bien lo mencionó usted al principio de la charla, que está muy buena. De hecho, estoy esperando a que comience el curso. Mire que yo ya me anoté 2 veces para la protección de mercancía. Uy, me toca estudiar entonces. Sí, no, para nada, al contrario, siempre es un libro abierto. Me parece que en eso Factory Mutual es más exigente Sí, claro, y como dice la NFPA, cuando usted protege el núcleo de negocios, está haciendo ya la protección patrimonial y si hace la protección patrimonial está protegiendo a las personas de alguna forma, ¿no? sí, Porque si claro, usted no se directamente. incendia, ya protege a las personas. O sea que el concepto de Factory Mutual, si se quiere, es un poquito más completo que Factory Mutual. Lamentablemente, como bien lo mencionó, no es tan organizada Factory Mutual, ¿no? Entonces uno termina diseñando digamos, con la receta de cocina que es la NFPA. Nos han consultado hace unos días, la última semana de diciembre, para hacer una protección en una empresa española con depósitos hasta 22,5 metros de altura, sería algo así como 73 pies más o menos. Claro, y charlando justamente con Guillermo Paredes me dice, no existe en No, la NFPA especificaciones, tenés que diseñar finalmente por Factory Mutual, ¿no? Que claramente para los que no estamos preparados es mucho más complejo lograr hacer una protección de esa forma. Bueno, esa era una idea acerca de la protección de personas y protección de bienes, ¿no? Al proteger bienes, ya protegemos personas de alguna forma. No sé sí, si señor. coincide o más o menos me acompaña el razonamiento. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al usted hacer una protección de bienes, indirectamente está proveyendo un cierto grado de protección a las personas. Y no solamente a la vida de las personas, sino, dicho de alguna manera, al bienestar de las personas. ¿Sí? Porque mantiene hospitales funcionando, mantiene industrias produciendo, mantiene empleos a las personas, etcétera. Yo tengo toda una concepción al respecto. Lo que pasa es que pues, está un poquito demonizada la protección de bienes eh, y muy romantizada la protección de vidas. Tiene que formar parte de todo una visión global que pues poco a poco iremos cambiando eso. Bueno, muchas gracias, don Volati, lo esperamos pues en el diplomado y igualmente lo invitamos a todos ustedes, los participantes, a formar parte de este y otros de los diplomados que tenemos disponibles. Y pues yo la semana del 31 voy a dictar una charla por la gente de extintores, todo como extintores, ¿cómo que se llama? Todo Que sobre tiene, extintores. que tiene que ver con SFR, que también está asociado con la... Entonces lo invito a que también participen en eso. No sé si para ese martes 30 y Birma, pudiésemos sacar la segunda parte de este diplomado, de este conversatorio. Bueno, Para, vamos a ver si lo programamos. de acuerdo. Bueno, lo dejo entonces en manos del don Luis y Birma. Muchas gracias por su Bueno, presencia. está bien. Vamos a ir cerrando entonces porque no hay preguntas. La charla estuvo bastante clara, muy instructiva. La grabación, como siempre, se colocará en el transcurso de la semana. Se subirá al canal de ILFIS en YouTube para los que quieran volver a ver. Ya se avisará también por las redes sociales cuando se suba. Bien, entonces los esperamos para el próximo conversatorio, que le estaremos dando la notificación por los canales regulares, por los canales de costumbre. Gracias por su asistencia, que estén todos bien. Gracias a José Prada por su exposición, Siempre a sus todo órdenes. muy bueno. Y bueno, nada, seguimos en contacto. Estamos pendientes también por los grupos de Telegram, todos los que estén asociados a los grupos y los que no estén asociados a nuestros grupos, los invitamos a que también se asocien. Muchos saludos desde Caracas. Que estén todos bien. Buenas noches. Hasta Hasta la luego. próxima. Buenas noches y gracias.